al esternón. Entonces esa estaría, ahí estaría delimitado, ¿no es cierto?, esa glándula mamaria. Bueno, yo les dije que estaba formada por conductos y por acinos o lobulillos. Entonces, esto es una pieza anatómica en lo único que hay son conductos y lobulillos. Solamente, no tenemos nada más. No hay tejido conectivo, no hay tejido graso, nada más. Acá lo tienen. ¿Cómo? Esto es una pieza anatómica. Se hizo una disecación de cada una de esas partes y tenemos esta imagen. Y luego, para poder poner de manifiesto estas imágenes, como esta materia se llama anatomía e imágenes, entonces ustedes acá tienen aquello mismo, acá tenemos el pezón, acá tenemos un conducto galastóforo y acá tenemos un lóbulo. Estos de los 15 a 20 lóbulos, ese es uno de los lóbulos. ¿Cómo lo pudimos? Esto es una mamografía. ¿Cómo lo pudimos poner de manifiesto? Lo pudimos poner de manifiesto con un medio de contraste iodado hidrosoluble que se introduce a través del pezón, se canaliza a través de esos pequeños orificios que están en el pezón. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se introduce una aguja Roma. ¿Qué quiere decir Roma? Le cortamos la punta, lo conectamos a una jeringa y se va a introducir a través de ese orificio. ¿Se le hace a todas las mujeres? No. Si esa mujer viene con una sintomatología de un derrame por el pezón, un derrame sanguinolento por ese pezón, nos está hablando de que en alguno de estos conductos o en alguno de esos lóbulos hay alguna alteración. Entonces se hace una mamografía. Ese estudio se llama galactografía. ¿Sí? Y esta es la pieza histológica, donde ustedes pueden observar lo que corresponde a un conducto y lo que corresponde a un lobulillo. Lo mismo que vimos recién, lo vemos ahí histológicamente. Entonces tenemos anatomía e imágenes y la anatomía patológica. Como para ir comparando, porque esta materia es anatomía e imágenes. ¿Sí? Ok. Bueno, y acá tenemos estudios mamográficos. Los estudios mamográficos que se van haciendo en la glándula mamaria, no me quiero detener con esto porque queda bastante todavía. Acá, esto es una mujer joven. En esta mujer joven predomina fundamentalmente el tejido glandular, el tejido conjuntivo, denso. Por lo tanto, en la mamografía se va a ver opaco, blanco. Luego tenemos, a medida que va aumentando de edad, este tejido glandular va siendo reemplazado por el tejido adiposo. Y a medida que vamos aumentando en edad, prácticamente ese tejido glandular va a ser totalmente reemplazado por el tejido adiposo. Eso fisiológicamente, y ustedes pueden comprobar acá que prácticamente esos acinos y esos conductos están totalmente atrofiados. Y en estos otros dos, acá una paciente se le ha dado hormona, un tratamiento de reemplazo hormonal, y esto, acá ustedes pueden ver los lobulillos totalmente dilatados. Siempre estamos hablando de fisiológico y normal, en el caso de que sea un embarazo. ¿Sí? ¿Me ven cómo? ¿Está claro hasta acá? ¿O está demasiado claro? La vascularización de la mama. La vascularización de la mama tenemos la arteria subclavia a la altura de la primera costilla, se transforma en arteria axilar. ¿Cuáles son las ramas de esa arteria axilar? La torácica superior, la acromio torácica, la torácica lateral
y algunas veces la subescapular. La arteria torácica interna también es rama de la subclavia y es la que va a través de los cartílagos en la parte más profunda, habitualmente entre la segunda a cuarto arco intercostal. Sistema venoso de inervación. Las venas superficiales van a desembocar en las venas profundas y van a acompañar a las arterias. 2 venas por cada arteria. ¿Sí? Y van a desembocar ¿dónde? En la vena axilar. ¿Cómo van a estar inervada esa glándula mamaria? La glándula mamaria va a estar inervada por nervios intercostales del 2 al 6. Y el N4, el nervio intercostal 4, es lo que corresponde a la inervación del pezón. ¿Lo inervan todas las ramas del axilar y la torácica y del lateral? No, ahora vamos a ir viendo, yo les di todo y ahora vamos a ir despejando. ¿Está? Vamos a ir despejando. Ustedes se recuerdan que habíamos dicho, este es el drenaje linfático. Ustedes se recuerdan que habíamos dicho que teníamos una fascia superficial o anterior y una fascia profunda. Acá, con el sistema de los vasos linfáticos va a pasar lo mismo. Vamos a tener un plexo de vasos linfáticos cutáneos. Estos plexos de vasos cutáneos van a desembocar en los plexos subcutáneos y estos subcutáneos se van a continuar con el subareolar. ¿Me siguen? ¿Ok? Hasta ahí vamos. Esto vendría a ser la parte superficial. Y luego tenemos la parte profunda. La parte profunda es la que se va a determinar por debajo del músculo pectoral mayor. Va a descender. ¿Y cómo se va a comunicar este sistema profundo con este sistema superficial? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos tejido subcutáneo, venían los conductos, teníamos tejido conectivo, teníamos tejido graso? Ese tejido conectivo y ese tejido graso rodeaba cada uno de esos lóbulos. Acá va a pasar exactamente lo mismo. El tejido linfático va a rodear cada uno de estos lóbulos y esto se va a llamar sistema perilobulillar. En cada uno de esos conductos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este sistema superficial se va a comunicar con el sistema profundo a través del sistema perilobulillar. El drenaje. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces ahí se va a comunicar con el plexo subareolar por medio de los nódulos linfáticos del plexo perilobulillar que va a acompañar a cada lóbulo. Estos nódulos, ¿a dónde se van a dirigir? A los nódulos linfáticos del borde inferior del pectoral mayor. ¿Sí? En el 75% de los casos, la linfa va a drenar a los ganglios axilares anteriores. Muy bien. Luego vamos a tener la parte media de la mama. La parte media de la mama, ya habíamos dicho que teníamos nódulos profundos que iban a acompañar a la torácica interna. Esa torácica interna, que la tenemos por acá, va a comunicarse también con los paraesternales y junto con los de la mamaria interna. Esto es cómo se va a producir el drenaje linfático de la glándula mamaria en la parte linfática, en la parte interna. Por eso les dije dónde cada una de las porciones. La parte interna, la parte externa, la parte superior y el cuadrante inferior. La parte interna
va a desembocar en ¿hacia dónde se puede ir esta línea? Se puede ir hacia los ganglios profundos cervicales inferiores, o se puede ir a la parte superomedial de la mama, a los ganglios linfáticos cervicales, y luego hacia abajo se puede llegar a ir a los nódulos linfáticos abdominales que están localizados a nivel de los músculos rectos inferiores. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, bueno, 2 minutos y después hacemos el aclaración. Estos nódulos axilares van a desembocar en los nódulos linfáticos centrales. Estos en el axilar apical, y estos se pueden ir a los infraclaviculares o a los supraclaviculares. Cuando estamos en esta etapa, ¿por qué se hace esta característica? Porque cuando la enfermedad ya ha pasado todas las barreras anteriores y la tenemos infraclavicular o supraclavicular, quiere decir que esa enfermedad ya se ha diseminado, está en sangre, ya se puede haber metástasis en cualquier parte. Por eso es importante la detección precoz del cáncer de mama. Bueno, esa linfa se va a dirigir, se puede llegar a dirigir al linfático derecho, al conducto linfático derecho, o al izquierdo, al conducto torácico del lado izquierdo, y ya se diseminó en el caso de que haya un tumor maligno. Entonces acá, observen ustedes, esto va a ser superior, esto va a ser medial, inferior y lateral. Habitualmente toda la parte externa, que es aproximadamente el 75% de los casos, va a venir hacia la parte lateral. La parte medial ya dijimos que podía estar hacia la parte infraclavicular o supraclavicular, o venir a los ganglios axilares. Esto es en el caso que en la glándula mamaria haya una tumoración maligna. La diseminación de esa tumoración maligna generalmente se va a producir, ¿no es cierto?, por vía linfática, la diseminación. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense, la piel, el tejido subcutáneo, el pezón, los conductos, cada uno de estos lóbulos. Para ti preguntaba, fíjense la disposición de esos lóbulos, y esto va a ser el tejido adiposo o graso. Depende dónde, depende en el lugar que pueda llegar a asentar un nódulo maligno. Si es benigno no hay ningún problema, pero si es maligno sí, que podía asentarse, recuerdan, a nivel de los conductos, que se podía llamar tumor maligno ductal o lobulilla. Y esta va a ser la diseminación hacia la parte superior. Bueno, eso es todo lo que vimos. ¿Qué son factores de riesgo? ¿Alguien sabe qué son los factores de riesgo? Factores de riesgo para el cáncer de mama. Los factores de riesgo pueden ser, hay que realizar una prevención primaria o una prevención secundaria. ¿Alguien sabe lo que es la prevención primaria? Sí, porque ustedes ya son alumnos de segundo. A ver, este chico que se rió, ¿qué es la prevención primaria? Sería como hacer para prevenir, antes de que ocurra Antes de que... algún problema. Bien, bien. ¿Y la secundaria? Ya sería cuando existe ese problema y podemos reducir los riesgos o evitar daños Claro. después. Perfecto. Entonces, ¿nosotros los antecedentes familiares los podemos corregir? No, ya nacimos con eso y lo tenemos. Entonces, estos son factores de riesgo, por ejemplo, los antecedentes familiares. Mujeres nulíparas, es decir, que después de haber pasado los 40 y tantos años no hayan tenido hijos. Eso es un factor de riesgo, ¿no es cierto?, para un cáncer de mama. Mujeres de más de 40 años, a partir de los 40, ¿no es cierto?, teóricamente, antes
hasta hace unos cuantos años atrás, se consideraba que la mujer a partir de los 40, como comenzaba su menopausia, etcétera, etcétera, y en los tumores malignos generalmente se daban a esta altura de la vida. Pero resulta que ahora cada vez hay más mujeres jóvenes de menos de 40, es decir, de menos de 30 y 35 años, con cáncer de mama. ¿Sí? Por lo tanto, esto más de 40 es un factor de riesgo. El primer embarazo después de los 40 años. Y después una vida menstrual de más de 40 años. ¿Qué significa esto? Significa que esa mujer haya comenzado muy temprana, con una menarca, es decir, su primera menstruación a los 9-10 años, y haya continuado menstruando hasta los 55 años. Es decir, tiene un rango muy grande esto de ciclos menstruales que hayan sido o no interrumpidos por embarazos y lactancia. Y entonces, ¿qué sucede? Esos periodos tan largos hacen que sea un factor de riesgo. ¿Qué es la prevención secundaria? ¿Qué es la prevención? Lo que su compañera acaba de decir. La prevención de secundaria es cuando hay un problema, entonces vemos cómo lo podemos manejar. Entonces hablamos del autoexamen mamario. Pero previo al autoexamen mamario, yo sugiero que ustedes van a ser médicos y le digan a sus pacientes el hacerle tomar conciencia. Si ese paciente, si esa mujer toma conciencia, va al médico. Si va al médico, hace los estudios y se diagnostican lesiones con tumores muy pequeños. ¿Sí? Si esa paciente, por miedo, que habitualmente es uno de los factores que hace que las mujeres no vayan a la consulta, entonces allí se producen tumores que cuando son encontrados son demasiado grandes. Por lo tanto, ustedes le tienen que decir a sus pacientes que tomen conciencia, que tienen que ir al médico, que tienen que hacerse los estudios. Y luego que esa mujer, como es la que mejor se va a conocer su glándula mamaria, que se realice el autoexamen mamario. Luego tenemos el estudio de mamografía, es un estudio de diagnóstico por imágenes, en el cual, yo diagnóstico por imágenes, entonces siempre me tengo el estudio mamográfico para la detección precoz del cáncer de mama. Y luego se va a complementar con la ultrasonografía, y acá también tenemos una resonancia magnética cuando estos dos métodos no me terminen de definir si ese nódulo va a ser benigno, si es un 3, si es un 4, si hay que hacer punción o no, se define la resonancia con un medio de contraste, entonces decir sí, hágale la punción, no, contrólela de acá a 6 meses y vemos cómo evoluciona. El autoexamen mamario, todos ustedes en algún momento, cuando vieron atención primaria de la salud, seguramente que algo del autoexamen les tienen que haber hablado. En realidad nos recomendó, o sea, el jefe de cátedra en la PS1, que nos metamos en ese tema para poder después seguirlo comunicando, pero en sí dentro de la cátedra no nos vimos, por lo menos no. La atención prima, el autoexamen mamario. El autoexamen mamario. Cada una de las mujeres se acostumbra. A ver, ustedes como médicos no le tienen que hacer tener miedo a la paciente, porque la paciente ya tiene miedo. Y como ya tiene miedo, imagínense, esto es un gran inconveniente. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que decir, señora, sería conveniente que después de cada ciclo menstrual usted se palpe su glándula mamaria. ¿Por qué después del ciclo menstrual? Porque la glándula va a estar en reposo. No va a tener el hidrógeno ni del estrógeno ni la progesterona. ¿Está claro? Bien, entonces, si usted, ¿cómo lo va a realizar? Lo puede hacer enfrente del espejo, lo puede hacer sentado, lo puede hacer acostada, lo puede hacer bañándose. Entonces, lo que ustedes tienen que tomar, por favor, yo lo que siempre digo
es lo siguiente, esto va a salir en habitualmente, ¿qué es lo primero que se tiende a hacer con la glándula mamaria? Si esta es la glándula mamaria, lo primero que se tiende a hacer es palpar a la glándula mamaria de esta forma. Entonces yo digo, ¿eso es para el novio o para el marido? No, es para la paciente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? ¿Es cierto o no es cierto? Es real, ustedes, por Dios. Agarren una glándula mamaria y lo primero que van a hacer, van a tocarla de esta forma. No, así no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, bueno, aquí están las distintas posiciones en las que se tiene que poner a la glándula mamaria. Tienen que levantar, si es para la mama del lado derecho, el brazo del lado derecho y con la mano del lado izquierdo, abierta con los 5 dedos, ir palpando. ¿Se acuerdan que yo recién les dije que la mama era como un reloj que comenzaba en el 12 y terminaba en el 12? ¿Está bien? Bien, tenía todas esas horas. Pueden hacerlo a esa palpación a mano llena, empezando en la hora 12, cuadrante interno superior, cuadrante en la hora 3, luego van bajando al cuadrante inferior interno, en la hora 6, y así sucesivamente cada una de la glándula mamaria. La paciente les va a decir, doctora, ¿yo qué quiere que le diga? Yo no sé, no me sé palpar. Y es lógico, porque la pobre mujer no tiene idea. Pero si esa señora se acostumbra, cuando aparezca un nódulo como está acostumbrada a palparse, se va a estar bañando y va a decir, upa, mira, acá tengo un bultito. Entonces va a venir al médico. Ustedes, eso es lo que tienen que hacer en la prevención. Que la paciente no tenga, tiene que perder el miedo, porque el miedo es el peor conductor en los diagnósticos del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque retrasa los diagnósticos. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo pueden encontrar en cualquier lado y lo pueden... ¿Te quedó claro lo que dije a la señorita de Celeste? A vos. Que como no lo habían visto en APS, ¿y lo han aplicado en algún lado a esto? No. ¿Nunca? No, Pero ustedes tienen los muñecos, ¿no? Hasta muñecos, ¿no? Porque los muñecos tienen nódulos. ¿Nunca? Bueno, pues ya los va a tocar, tranquilos, no desesperen. Están recién en esta parte de la carrera. Bueno, entonces te quedó claro. Bien. Luego vamos a tener el diagnóstico por imagen, obviamente, que siempre está presente. Este diagnóstico por imagen, esto es un mamógrafo, el cual va a realizar un estudio mamográfico de la glándula mamaria, de ambas glándulas mamarias, en 2 proyecciones, de manera que ese tejido mamario puede ser bien individualizado. Va a ser visualizado en una pantalla, acá ustedes pueden ver, va a ser visualizado por una pantalla, por el técnico que le va a hacer el estudio, y en otro gabinete están los monitores, donde ustedes van viendo cada una de las porciones de esa glándula mamaria de esta paciente a la que se le realizó el estudio mamográfico. Eso es una mamografía. ¿Cuándo se debe hacer la primera mamografía? La primera mamografía, dado a que el cáncer de mama ha disminuido en la edad y cada vez hay mujeres más jóvenes con cáncer de mama, debe ser realizado a los 35 años. Habitualmente hay médicos todavía que le dicen no, que la paciente se realice la mamografía a partir de los 40. Yo pregunto, si esa paciente es una paciente joven, por lo tanto tiene una mama glandular, tiene antecedentes familiares con cáncer de mama, es lógico de pensar que esa paciente puede empezar antes de hacerse el estudio mamográfico. No hay una contraindicación, salvo de que esa paciente esté embarazada. ¿Se entiende?
Entonces, si esa paciente no tiene ninguna de estas cuestiones que está embarazada, debería hacerse el estudio mamográfico a partir de los 35. Porque nosotros hemos tenido pacientes de 28 años con cáncer de mama con metástasis. ¿Está claro? Entonces, por ese motivo, esto de que era los 40, como ha bajado, se sugiere, porque yo no puedo imponer nada y ustedes como médicos tampoco le pueden imponer nada a sus pacientes, pero si ustedes le hablan y le dicen, miren, señora, usted a lo mejor debería comenzar a los 35 años, la paciente lo hace. Y luego puede llegar a ser, depende los antecedentes y la línea familiar que pueda tener o su historia personal, puede realizarse todos los años una mamografía o cada 2 años. Y la pregunta que hacen todas las mujeres es, ¿y hasta cuándo, doctora? Porque yo ya dejé de ir. No, entonces yo ya no me hago más mamografía. No, les tengo que dar una mala noticia. La mamografía se la tienen que hacer hasta el día del juicio final. ¿Qué quiere decir? Hasta cuando se vaya. Previo, un estudio mamográfico debería ser realizado. ¿Sí? Entonces, eso. ¿En qué momento ustedes, mujeres jóvenes, todas tienen 20 y pico, o 20, 21, bueno, mujeres de 21, ¿tenemos que hacerle una mamografía? No es conveniente hacerle una mamografía a excepción que haya un nódulo muy grande, que haya microcalcificaciones, entonces en ese caso se hace la mamografía. Ustedes a esta etapa de la vida, mujeres muy jóvenes, como tienen un tejido glandular muy denso, ¿qué es lo que deberían hacerse? Hacerse un ultrasonido o una ecografía. Ese es el estudio para las mujeres menores de 35. Luego, el estudio mamográfico, si hace falta porque hay algún tipo de lesión o tiene algún tipo de alteración o sutileza, como que hubiera algún Cooper que está totalmente distorsionado, se puede hacer una radiografía localizada o se puede implementar con un ultrasonido o una ecografía mamaria. El estudio siempre debe ser bilateral, tanto en la mamografía como en el ultrasonido. Porque por ahí la paciente viene y dice, el doctor me dijo que me haga solamente de la mama que tengo el nódulo. No, porque usted cuando se va a comprar los zapatos, se va a comprar guantes, se compra las dos manos. No se compra la que tiene una uña encarnada. ¿Está claro? Entonces, esa es la razón por la cual ustedes tienen que hacer, no del lugar donde está el nódulo en esa glándula mamaria, sino bilateral siempre. A excepción, obviamente, de que esa paciente esté mastectomizada, quiere decir que le hayan sacado la glándula mamaria por un cáncer. ¿Sí? ¿Preguntan esto? Sí, una consulta. ¿Tiene radiación la mamografía? Sí, totalmente. ¿Y es baja porque son todos los años? La cantidad de radiación, ustedes saben que nosotros si salimos o vamos a la playa o estamos en un espacio verde, en un espacio al descubierto, nosotros tenemos rayos cósmicos que nos están bombardeando en todo momento, ¿sí o no? Y no nos damos cuenta. La mamografía sí tiene radiaciones, pero es muy, muy baja. Por lo tanto, es un método que se ha diseminado por todo el mundo, y tanto en Chipoleti, como en China, como en Alaska, como donde fuera, se hacen estudios mamográficos. Está muy bien la pregunta que hace su compañero, pero eso no va a influir, es decir, si vos te haces, no está comprobado de que porque vos te hagas mamografía, se te va a diagnosticar un cáncer de mama. Yo te la doy vuelta. Si vos no te haces una mamografía, se pierde un cáncer de mama que no se ve en esa mamografía. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Los hombres se tienen que hacer mamografía? No todos. No todos los hombres se tienen que hacer mamografía. Si el paciente varón
joven tiene glándula mamaria, que se denomina ginecomastia, y se da cuenta porque no va a la pileta, no va al club, no se sacan las remeras. Vieron que los varones se sacan todas las remeras, no tienen ningún problema, tienen su glándula mamaria atrofiada. Cuando hay alguno que no se saca la remera, hay algún inconveniente. Ese paciente se tiene que ir a hacer una consulta. Ese paciente tiene una ginecomastia. Luego, nosotros hay cosas que no las podemos manejar, como habíamos dicho recién, los antecedentes hereditarios. Es decir, hay tumores que por tener la historia familiar, pero yo no quiero que ustedes de acá se vayan con toda esta cuestión. Yo quiero que de acá ustedes tomen conciencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes, para su familia y para sus próximos pacientes, ustedes les hagan tomar conciencia. Que vayan a la consulta y que ese paciente pueda agarrar y decirles, bueno, doctora, mire, he venido porque tengo este problema, tanto hombre como mujer. Otra de las cosas a tomar en cuenta es la densidad de la glándula mamaria. La densidad de la glándula mamaria son cosas que nosotros la podemos manejar con un estudio mamográfico, con un estudio de ultrasonografía, pero a veces no nos terminan de decir, chicos, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, acá hay una imagen muy sutil y lamentablemente no es cosa esporádica, a veces es cosa de todos los días. Hay mamografías en las cuales son muy tranquilas de informar y otras bastante dificultosas debido a la densidad. Con estas pequeñas retracciones que puede haber en el ligamento de Cooper, por ejemplo, y vos ves un estudio mamográfico y el otro estudio mamográfico y decís, pero esto es muy sutil, acá me parece que no pasa nada. Le haces una radiografía localizada y te encontrás con una pequeña lesión. Que eso es lo incipiente. Si nada de esto te sirve, te vas a la resonancia y es la que te va a dar la última palabra en este tema. Bueno, entonces acá a ustedes yo les he puesto una mamografía en una proyección oblicua medio lateral, en la cual estos músculos pectorales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, nos van a decir, este es el músculo pectoral mayor, nos van a decir que este estudio está perfectamente bien hecho y que esa glándula mamaria ha entrado todo en el chasis radiográfico y se ha fotografiado absolutamente toda la glándula. Porque ¿qué puede pasar? En muchos lugares, esta glándula mamaria, cuando se va a hacer la mamografía, queda a este nivel. No se ve bien el músculo pectoral, entonces nos está hablando de este espacio retromamario, que allí puede haber alguna patología, algún nódulo, y en el estudio mamográfico no lo vemos. ¿Sí? Algunas veces. Este estudio está perfectamente bien realizado, está hecho en una proyección oblicua medio lateral de las dos glándulas, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo. ¿Qué observan? Van a observar lo que corresponde a la piel. Quiero decirles algo. Nosotros, lo que venimos hablando de los lóbulos, esos 15 a 20 lóbulos, no lo vamos a ver como en el dibujito que yo les presenté, como en el esquemita. Acá está todo, porque acá tenemos el tejido conectivo, el tejido glandular, el tejido adiposo, está todo junto. ¿Sí? Entonces observen, acá venimos con la piel, el tejido celular subcutáneo, el parénquima mamario. Ven que este parénquima mamario tiene forma triangular con un vértice hacia externo y una base hacia profundo. Esto es lo que se denomina espacio retromamario. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que por delante de la fascia pectoral profunda encontrábamos el espacio retromamario? Y entonces, ese espacio retromamario es importante que esté en el estudio mamográfico. ¿Qué les parece esa imagen?
Bueno, esta señora es una paciente grande, es una paciente joven, es una paciente embarazada. ¿Perdón? Joven puede ser. Sí, señorita, ¿por qué? Perfecto. Es una mujer joven. Y observen ustedes. Se recuerdan que yo les decía que en cada lóbulo teníamos tejido conectivo y tejido adiposo. Vamos a recordar imágenes. El tejido conectivo habitualmente no lo vemos. El tejido adiposo en las imágenes es radio lúcido o radio opaco. La grasa. Radio lúcido, en negro. ¿Sí? Bueno, a ver. En las imágenes directas, como puede ser en la mamografía, si ustedes tienen tejido adiposo, ¿es una imagen radioopaca o radiolúcida? Radiolúcida. Perfecto. El tejido mamario y el tejido conectivo ¿va a ser radioopaco o radiolúcido? Radioopaco. Entonces observen acá. Esos lóbulos que veníamos viendo, que estaban rodeados de tejido adiposo, miren. Acá todo esto es tejido adiposo. Todo esto es tejido adiposo. Pero entre medio de ese tejido adiposo hay áreas muy pequeñitas, fíjense, ahí, estas, que son radiolúcidas. Fíjense, allí. Todo eso es tejido adiposo. Obvio. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con esa imagen? Está marcada. ¿Qué les parece? Las de este lado hablan todo, pero de allá no hablan nada. Vale. A ver. ¿Qué les parece? Ya sé que esto habitualmente no lo hace, pero bueno, es como... Perfecto. Hay una mayor radioopacidad. ¿En dónde? Porque habíamos dicho que teníamos un cuadrante superior, un cuadrante inferior, un cuadrante interno, un cuadrante externo, un cuadrante inferior y un cuadrante superior. Y una zona de pezón. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que podía haber nódulos detrás del pezón. ¿Se recuerdan? Y detrás de la areola. ¿Sí? Bien. ¿Qué te parece? ¿Está por detrás del pezón? No está en el pezón. Ahí está el pezón. No está en el pezón. Está por detrás en el cuadrante. Si ustedes marcan una línea imaginaria que va del pezón hacia la zona retromamaria, vamos a tener un cuadrante inferior y un cuadrante superior. El cuadrante superior vamos a tener esa imagen radioopaca. ¿Qué es lo que vamos a ver en esa radiopacidad? La paciente ya vino palpándose ese nódulo. Yo les dije que podía haber patologías benignas o patologías malignas. ¿Se recuerdan? ¿Cómo vamos a saber si esto es una patología benigna? Porque van a ser densas las imágenes, o sea, radioopaca, van a tener bordes netos, bordes lisos, y van a tener una característica. Van a movilizarse, cuando ustedes la palpen, se va a mover. A diferencia de los tumores malignos, hablo en general, ¿no? Que vamos a tener una radioopacidad, radioopaco es, pero fíjense cómo son esos bordes. Los bordes son totalmente irregulares. Y si ustedes van a palpar a esa paciente no se va a mover ese nódulo porque ya está fijo a la aponeurosis anterior. Sí, se palpa, por supuesto. Se palpa, pero no una masa. Eso, hasta que se demuestre lo contrario, es un tumor maligno. Por supuesto, no le vamos a decir a la paciente,
es un tumor maligno, sino que hay una serie de categorizaciones en las cuales se va a poner el BI-RADS1, que es así como están categorizados, es una nomenclatura que se usa a nivel internacional, y entonces esta nomenclatura nos va a decir el BI-RAD 1 es una mama normal, el BI-RAD 2 es una mama que tiene un nódulo con características benignas. El 3, hay una imagen que no se termina de definir. Y el 4 y el 5 vamos a tener que son tumores generalmente de tipo. El 4 tiene un bajo porcentaje de malignidad, pero el 5, esto vendría a ser un 5 por las características radiológicas que tiene, sería un BI-RADS5. Entonces, en esa categorización, quien recibe ese informe es un médico en el cual dice, bueno, esta paciente hay que tomar determinada conducta. ¿Sí? Es decir, no le pusimos, la señora tiene un tumor maligno. Le pusimos en esa categorización porque no es nada grato que reciba, porque las pacientes todo lo leen. Si bien hoy está internet y en internet todo se estudia y todo se busca y todo se lee, pero bueno, entonces desde el punto de vista médico, ustedes lo tienen que manejar. Todas esas patologías son dolorosas, ¿no? No siempre. No. La patología dolorosa, por ejemplo, cuando tenemos una mastitis, es un proceso inflamatorio infeccioso, ya sea que estés o no montando. Te toca la mama, está enrojecida y te duele. A diferencia de un nódulo, como puede ser un fibroadenoma, cualquiera de tus compañeras que puedan llegar a tener un nódulo, cualquier mujer joven, a eso me refiero, en general no duele. Y una patología maligna duele cuando ha aumentado mucho de tamaño, ha crecido demasiado y entonces puede que haya ulcerado la piel. Entonces ya ahí comienza con dolor y con olor, porque esa necrosis produce un olor característico. Pero claro, ya está en un estadio muy avanzado. Por eso uno no tiene que llegar a ese estadio avanzado. Disculpen, yo estoy escuchando que hablan demasiado. No sé si porque hablan entre ustedes lo que estamos hablando o hablan de otra cosa. Porque si hablan de esto, levantan la mano y preguntamos y entre todos lo manejamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? No sé, estaban hablando y a lo mejor estaban hablando del tema. Y querían preguntar algo, sí. Sí, el dolor que se siente en las mamas premenstrual, porque es dolor, o sea, duele. Tiene que ver con eso, ¿no? No, para. Espera. Él hizo una pregunta, puede doler. Entonces yo agarré y abrí un paréntesis acá. Lo tuyo, abro otro paréntesis acá, nada que ver, porque si no quedo confundido y no es ese el objetivo. Él hizo una pregunta y yo se la contesté. ¿Te quedó claro? Perfecto. Vos ahora me preguntás, ¿la glándula mamaria duele? Sí, al pelo. ¿Duele? Sí, duele. ¿Por qué duelen? Como primera medida hay que determinar si ese dolor mamario es de tipo mamario o es de otro tipo de dolor. ¿Por qué? Por eso es importante que los médicos, porque lamentablemente hoy los médicos modernos, no ustedes van a ser diferentes. ¿Qué hace? Llega la paciente y dice, hágase la mamografía, hágase la ecografía y venga. No la palpó, no le preguntó, no le hizo la anamnesis. Pasamos del médico clínico que éramos antes a un médico en el cual hágase este estudio y vuelva. ¿Es así o no? No estoy diciendo una cosa de otro mundo, ¿no? ¿Es así? Okay. Entonces, esa paciente se fue a la casa, le preguntó al farmacéutico, doctor, me dice, mire, deme un Nactron o cualquier cosa, porque a mí me duelen las manos. Pero la mujer no sabe si lo que le está doliendo, porque fue al gimnasio, por ejemplo, hizo demasiado fierro, cosa que no está acostumbrada a hacer,
Y entonces por eso le dan la glándula mamaria. Entonces, eso es anamnesis, palparla a la paciente. Obvio que tiene que ser palparla. Entonces, si vos agarras, la palpás a la paciente en decúbito dorsal y después a la paciente la palpás en decúbito lateral, te vas a dar cuenta de que si le apretás un arco costal, que es lo que vimos, la paciente tiene un dolor arco costal porque fue al gimnasio, hizo todo lo que no tenía que hacer y está loca de dolor. Entonces dice, me duelen las mamas. Y no le está doliendo las mamas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que hagan la anamnesis de esa paciente. Porque así se va a poder determinar. ¿Por qué pueden doler las glándulas mamarias? Las dos, pueden doler las dos. Previo a la menstruación es habitual porque están más edematizadas, están como que tienen mayor aumento de tamaño y eso es por el influjo hormonal de los estrógenos, la progesterona que bajan en el momento del ciclo menstrual. ¿Sí? ¿Contestada la pregunta? Y si no, tenemos que determinar, tu médico te tiene que palpar por qué motivo te duele. Si ese dolor te pasó después que menstruaste, punto, ya está. Empieza de nuevo el ciclo y te va a empezar en el próximo ciclo menstrual seguramente de nuevo el dolor. ¿Cómo es la pregunta? No, que, hablando en esto del ciclo, ¿es normal como faltar nódulos antes de que Su compañera me pregunta, ¿es habitual que yo previo a la menstruación me pueda palpar y encontrarme nódulos? A ver. Si son nódulos, que es un nódulo benigno, sólido, que puede ser un quiste o que puede ser un fibroadenoma. Esa es la patología benigna en la mujer. Vos te vas a tocar, vas a tener una pelotita, te vas a asustar mucho, pero va a estar en una sola glándula mamaria. ¿Está bien? Habitualmente estamos hablando. ¿Qué puede llegar a pasar? Lo que puede llegar a pasar, esto que te tocas vos como nódulos, que no son nódulos, sino que son engrosamientos del tejido mamario por influjo hormonal, previo a la menstruación, que luego van a desaparecer cuando vos ya tenés el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me palpo un montón de nódulos. Si vos te palpás un montón de nódulos, anda al médico y te haga una ecografía. Si vos ves que todos esos nódulos, después que menstruaste, desaparecieron, no eran nódulos, eran engrosamientos del tejido mamario. ¿Por qué? Porque yo les mostré en una de las fotos, la mujer joven había predominio de tejido glandular. Entonces, en ese predominio de tejido glandular, hay mucha cantidad de tejido glandular. ¿Qué pasa? Con el edema y con el influjo hormonal pueden aumentar de tamaño y se pueden formar imágenes pseudo nodulares. Pero que cuando vos menstruaste te volvés a tocar y ya no las tenés más. Es diferente del dolor. ¿Está claro? Porque vos te estás palpando. ¿Quedó claro? ¿Contestada tu pregunta? Bueno, y otra que estaba al lado que también estaba preguntando algo. No sé. ¿No? ¿No preguntaron nada? Bien. Bueno, entonces acá tenemos un estudio mamográfico. Este es el estudio mamográfico. Y yo querría que ustedes me dijeran qué ven en ese estudio mamográfico. ¿Ven algo? Yo les voy a describir algo. Bien, esto es lo que corresponde a la piel y pezón. Bien, tejido celular subcutáneo, grasa retromamaria, espacio retromamario, con grasa. ¿De acuerdo que hablamos de eso? Esta es la parte posterior de la glándula mamaria y esta es la parte anterior de la glándula mamaria. Todo esto es tejido mamario y acá hay tejido glandular y acá hay tejido adiposo. ¿Qué les llama la atención? En la mamografía, en esa mamografía. El círculo del medio. ¿Cómo? El medio. ¿Acá? Claro. Perfecto. ¿A lo otro? Bueno. Ese
patología, ¿verdad? Es una nodularidad, es un nódulo que tiene determinadas características. Esas características son sospechosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a complementar. ¿Con qué? Con un ultrasonido, con una ecografía. Ultrasonido, ecografía es exactamente lo mismo, quiero decirlo. Y entonces, en el ultrasonido, la ecografía, ¿qué va a aparecer? Acá ustedes ven la imagen, en la mamografía como una imagen radiodensa, radioopaca, acá y acá, ¿sí? Y en el ultrasonido, esto es un parénquima mamario, tiene mucho parénquima mamario, ¿está bien? En el ultrasonido, que se hace con un transductor especial, con un transductor de 7.5 porque es para partes superficiales, porque la glándula mamaria está bastante superficial. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Esto es tejido adiposo. Esto que tienen allí, eso es un ligamento de tubo. ¿Está bien? Esto es tejido glandular, pero ustedes vean acá esta imagen que es, acá no hablamos de radio opaco o radio denso, acá habla hipoecoico. Entonces, esta es una imagen hipoecogénica o hipoecoica donde los contornos y los bordes son totalmente irregulares, que está complementando a la imagen de la mamografía. Eso es un tumor. Si ustedes tienen que categorizar con los BI-RADS, seguramente es un BI-RADS 4 o un BI-RADS 5 seguro. ¿Y esta paciente a dónde va? Después va a hacerse una punción. Y después va a seguir todo su tratamiento. Primero hay que tener el diagnóstico anatomopatológico de que ese tumor es maligno para que continúe el tratamiento quirúrgico y oncológico que toca. ¿Sí? ¿Cómo es la punción? La punción se hace con una aguja gruesa, bajo control ecográfico, en el caso de este nódulo. ¿Sí? Entonces se va bajo control ecográfico, como vimos acá. Acá, ¿ven el transductor? Entonces, marcamos exactamente la zona y con una aguja y una pistola se agarra, se hace previamente toda la esterilización, se coloca un campo, se hacen todas las medidas higiénicas que corresponden y se localiza. Una vez que se localiza, se hace una pequeña incisión y entonces esa aguja, yo no traje ninguna porque no se me antoja, de que alguien me iba a preguntar, hace el corte, saca un poco de ese nódulo, saca, se introduce. Fíjate vos que es superficial. Esto es la piel, este es el tejido subcutáneo, que está acá está el parénquima mamario, está el nódulo. ¿Lo ven? Entonces, se introduce la aguja, la pistola cuando se dispara es automática. Hace un disparo, saca material, lo guarda y vos lo sacás. Luego vos la volvés a abrir y lo pones en formol, en un frasco, y eso tiene aproximadamente 1 centímetro por 1 milímetro de espesor. Se sacan varias muestras y luego se mandan a anatomía patológica para que ¿Con anestesia? Sí. A ver, no es anestesia general, es anestesia local. Acá, anestesia local. Anestesia local. ¿Sí? Sí. ¿La asistencia se corrió? ¿Qué? ¿La asistencia se corrió? Bueno. Y esto es una resonancia, perdón, ¿me va a funcionar? Esto es una resonancia magnética nuclear. Habitualmente estos estudios se hacen con una bobina especial y se va a colocar a la paciente en decúbito ventral, o sea, boca abajo, adentro de esa bobina y se la lleva, este es el gantry, a ustedes se lo tienen que guardar en la imagen, yo ya se lo tienen que guardar en clase, ¿verdad? Y cómo está constituido un tomógrafo y un resonador. Bien.
Entonces, en la camilla se va a introducir adentro del glande y se van a comenzar a seccionar, a hacer diferentes secciones. Son estudios que llevan un poquitito de tiempo, por ahí son molestos. Cuando uno hace una resonancia, siempre la debe pedir con contraste. Contraste iodado hidrosoluble, intravenoso. ¿Por qué? Para saber si hay neoangiogénesis. ¿Qué quiere decir neoangiogénesis? Ustedes ya tienen aumento en la formación de los vasos sanguíneos de forma exagerada en un tumor maligno. Eso me está hablando de que es un tumor maligno. Y entonces, en el lugar donde va a haber mayor acentuación de tejido glandular, donde está ese nódulo va a captar mayor cantidad de contraste y entonces luego se van a hacer distintas tablas y se van a hacer distintas curvas donde se van a estudiar y van a determinar que sí, que verdaderamente eso es un tumor maligno. Porque yo recién les dije que a veces las imágenes son muy características, como en este caso, pero a veces son muy sutiles y son tumores malignos, pero son muy pequeños y el que lo va a determinar va a ser la resonancia. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿A qué hora terminé? ¿A qué hora? 11. ¿Cómo lo corregimos a esto? Porque cuando viene más. ¿Qué quiere hacer? Para bajar esto. Bájamelo un poquitito, por favor. Bueno, y acá, ¿dónde estará esto? No, porque esta es la facultad. ¿Cómo? En la carpetita amarilla. En la amarilla. Aparato genital femenino, todos saben. Vamos a ir bastante rapidito porque nos queda poquito tiempo. Nos queda un poquito. El aparato genital femenino. El aparato genital femenino está constituido por órganos pelvianos internos, que son el útero, los ovarios, las trompas y las vaginas, y órganos genitales externos, lo que constituye y se denomina vulva, que está formado por la vulva, monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris, el vestíbulo, el himen y el aparato glandular. Anatomía uterina. Vamos a tener la evolución que va teniendo ese útero, desde que está intraútero, que es una cavidad pequeña, es un cuerpo pequeño,
tiene una cavidad y un cuello, que hay predominio del cuello uterino con unas paredes delgadas. Cuando la niña nace y ya tiene 4 años, continúa más o menos del mismo tamaño, incluso con un poquitito mayor en el diámetro longitudinal de ese cuello. En la etapa de la pubertad, cuando ya enganchamos con todos los óleos, con todas las cuestiones hormonales, ¿qué vamos a tener? Ya comienza a tener su tamaño normal, aumenta de tamaño, de entre 6 y 7 centímetros, comienza el engrosamiento de la capa muscular, que es la más ensanchada en este útero, la cavidad endometrial, que es la parte interna, es donde se va a producir la primera menstruación, y entonces hipertrofia de tejido de menstruación va a engancharse en la parte de la cavidad endometrial para el día 28 caer. Esa primera menstruación en esa niña se denomina menarca. ¿Por dónde va a salir ese líquido que tenemos en esta cavidad endometrial? A través de este cuello y a través de la vagina, y luego va a ser eliminado en la vulva. Voy a hacer un paréntesis acá chiquitito, porque puede pasar, sobre todo en las niñas. ¿Qué puede pasar? Ustedes saben que la vagina, bueno, esto se continúa con la vagina, tiene 2 orificios, la vagina, uno superior y el inferior, y en el inferior tenemos una membrana, y esa membrana es el himen. Habitualmente está abierto. ¿Está bien? Habitualmente está abierto porque todo ese producto menstrual tiene que pasar para ser eliminado. Pero sucede a veces que ese himen esté imperforado. Entonces, cuando está imperforado, ¿qué sucede? Se produce la primera menstruación, se produce la primera menarca, y luego sigue esta niña menstruando habitualmente. Pero esa sangre no es eliminada. ¿Qué pasa? Se comienza a acumular en la cavidad endometrial. Entonces, ¿qué sucede? En los sucesivos ciclos menstruales, la paciente es una niña, tiene 12 años, tiene 11 años, y su vientre aumenta de tamaño. Eso va a ser producto de la acumulación de esa menstruación que no pudo ser eliminada. Entonces, ¿qué se hace? En ese momento se tiene que hacer una pequeña incisión, el médico por supuesto, para que ese producto pueda salir perfectamente y deje de estar acumulado. Eso se llama hematometría. Si se acumula en la vagina, hematocorpus. ¿Está? ¿Habían sentido alguna vez esto? Bueno, pero se da generalmente en las niñas. Pasa. Luego tenemos la mujer adulta. La mujer adulta puede que haya ya tenido, bueno, aumenta de tamaño, tiene de 8 a 8 centímetros y medio por 4 por 2 centímetros en su diámetro anterior, posterior y transverso respectivamente, y continúa con sus ciclos menstruales. La pared muscular aumenta, ¿verdad? Y esta mujer conserva esta forma triangular de esa cavidad endometrial y esa forma de este útero, porque esta mujer no ha tenido aún hijos. ¿Qué pasa cuando esa mujer ya ha tenido hijos? Cuando esa mujer ya ha tenido hijos, es una mujer adulta, ya ha parido, ya ha tenido 1, 2, bueno, que fuera de hijos. Entonces, este útero queda posterior a esos embarazos, aumentado de tamaño, y se aumenta tanto en su diámetro del cuerpo como en el cuello, y adquiere un aspecto ligeramente globuloso. ¿Y qué sucede en la mujer posmenopáusica? Todo esto, como las hormonas
han disminuido prácticamente a foja cero la actividad hormonal, no es a foja cero, pero disminuyen francamente tanto los estrógenos. ¿Qué sucede? Y estos actúan a nivel del útero. Fíjense, la disminución, el espesor de esas paredes musculares, la disminución de tamaño y la esclerosis. Fíjense, esto blanco, acá está totalmente bien regado esas paredes musculares, a diferencia de la mujer posmenopáusica, donde prácticamente ese útero ha involucionado debido a la falta de influjo hormonal. ¿Qué pasa? Un minuto. ¿Qué pasa en este caso? Esto es al margen. Si esa paciente dice, bueno, yo no me siento bien, yo quiero tomar hormona, entonces esa paciente comienza a hacer un tratamiento de reemplazo hormonal. Le empiezan a dar hormonas. ¿Qué empieza a pasar? Su útero no va a volver a menstruar. Pero esto, todo comienza a mejorar. Entonces ya aumenta ligeramente de tamaño, pero esto es todo debido al influjo hormonal. ¿Se dan cuenta? Bien. Yo no se los recomiendo a los pacientes. ¿Por qué? Porque el tratamiento hormonal puede mejorar la parte vaginal y la parte uterina, pero eso afecta a la parte glandular, de glándula mamaria. Profesor, ¿cómo los elementos de fijación del útero? ¿Sí? Los elementos de fijación del útero, o sea, con el ligamento ancho. Un minuto. Ya llegamos. ¿Por qué son tan así? Estamos yendo a otra parte. ¿Alguien sabe lo que es la flexión y la versión? ¿Vale? Hace referencia a la posición del cuerpo hacia anterior o posterior y en cuanto a la flexión en relación al cuerpo y el cuello en un ángulo alrededor de 5 grados. Perfecto. ¿Cómo? Sí. No sé quién lo dijo, pero pueden levantar la mano, pero no de esa forma. Claro. Sí, que hace referencia a la posición del útero, que es hacia anterior, hacia la sínfisis, hacia posterior, hacia el recto. Y en la flexión hace referencia si en la relación entre cuerpo y cuello, si se forma un ángulo de alrededor de 5 grados, que también puede ser anterior o hacia posterior. Entonces ahí sería antero versus flexión o retro versus flexión. Entonces, el cuerpo, el útero, está constituido por un cuerpo y un cuello. Y se va a continuar con la vagina. Como su compañero lo dijo, la flexión es el ángulo que se determina entre el cuerpo y el cuello, que puede estar hacia la parte anterior, que puede estar en una posición intermedia o que puede estar hacia la parte posterior tocando el recto. El recto, eso se llama retroflexión. Lo habitual, la posición habitual que tiene el útero es en anteflexión. ¿Qué es la versión? La versión es el ángulo que se va a formar entre el cuerpo y el cuello del útero con respecto a la vagina. Eso va a ser un ángulo aproximadamente de 120 a 140 grados aproximadamente, y vamos a tener que el fondo uterino puede estar mirando hacia la parte posterior de la sínfisis del pubis, puede estar en una posición intermedia o puede estar relacionado o en relación mirando hacia el recto. Eso es una retroversión. Este ángulo y este ángulo, esto es una retroversión. La vagina y el útero. ¿Queda claro? Es pregunta de examen. Bueno, ya habíamos dicho que el útero tiene forma, está en la parte central de la pelvis, es impar, está constituido por un cuerpo y está constituido
por un cuello. Tiene en la parte interna una cavidad endometrial que tiene forma triangular de vértice superior y de base superior y vértice inferior. Y está en relación con las trompas uterinas. Luego, este útero se va a continuar hacia abajo, se va a poner en contacto con la vagina. Vamos a ver las relaciones que tenemos del útero con el peritoneo. Ustedes saben que el peritoneo va a venir por la cara posterior de la cavidad, por la cara anterior de la cara posterior de la pelvis, va a recubrir la parte anterior del recto, va a producir un fondo de saco a nivel del cuello. Eso es la parte más declive que va a tener la pelvis y eso se denomina fondo de saco de Douglas. Luego ese peritoneo va a continuar por la cara inferior y posterior del útero, va a rodear al fondo, va a rodear la cara anterior, va a producir a este nivel otro fondo de saco, que es el fondo de saco, como está en relación hacia adelante con la vejiga, es vésico uterino. Y luego el peritoneo recubre la cara superior de esa vejiga y continúa hacia arriba por la cara posterior de la cara anterior abdominal. Entonces, las relaciones que vamos a tener va a ser hacia la parte posterior con el recto, hacia la parte anterior con la vejiga, formando el fondo de saco de Douglas y el fondo de saco que no es tan pronunciado como el fondo de saco de Douglas, hacia la parte anterior, el vésico uterino. Los medios de fijación. En medio de fijación tenemos el ligamento ancho. El ligamento ancho son dos repliegues peritoneales que cubren al útero. El alerón de la parte anterior es de donde va a salir los anterior y superior, es de donde van a salir los dos ligamentos redondos. Luego tenemos en la parte superior también, en la parte superior y posterior, el mesovario, ya se lo explico. Entonces los medios de fijación van a ser el ligamento redondo, el ligamento ancho, el útero sacro, el cubo uterino. Esos van a ser los principales medios de fijación. ¿Cómo vamos a tener esos dos ligamentos anchos? Los dos ligamentos anchos van a cubrir a este útero, son dos repliegues peritoneales que lo van a cubrir hacia la cara anterior y hacia la cara posterior, de arriba hacia abajo. ¿Dónde se van a fijar? En la parte lateral del útero, una de las porciones, y en la parte interna de la cavidad pélvica. Esa va a ser la parte de un ligamento ancho, el del lado derecho y el del lado izquierdo, respectivamente. Hacia la parte superior, ¿a quién vamos a tener? Hacia la parte superior y anterior, el ligamento redondo. Ese ligamento redondo tiene una extensión de 12 a 15 centímetros aproximadamente y se extiende a través de la pelvis. Antes de entrar en el orificio interno del conducto inguinal, se pone en contacto con la arteria epigástrica, recorre el conducto inguinal y luego va a salir hacia el monte, fibras que van a salir hacia el montes de Venus, hacia los labios menores y hacia los labios mayores. Esa va a ser, digamos, la inserción superficial de este ligamento redondo. Luego vamos a tener
el ligamento útero-sacro. El ligamento útero-sacro es un ligamento que está en la parte inferior a nivel del cuello, en la parte posterior, y va a ir va a rodear el recto y se va a insertar en el sacro. Útero, sacro. Luego va a haber otro ligamento, que es el ligamento que también sale a partir del cérvix hacia la parte anterior y se va a la cara posterior de la sínfisis del pubis, y es lo que se denomina pubo uterino. Y luego tenemos los dos ligamentos laterales a nivel del cuello, o ligamentos cardinales. Todo este sistema ligamentario de la parte inferior se denomina ligamento de Mackel. Es un nombre propio, no hay problema. ¿Te ha contestado tu pregunta? Bueno, entonces acá, lo que quería mostrarles, porque acá, fíjense, acá tenemos el ligamento ancho, pero el ligamento ancho visto desde la cara posterior. ¿Está bien? Esto es lo que va a corresponder al mesovario. En la parte posterior y superior del ligamento ancho vamos a tener el mesoovario. En la parte anterior y superior del ligamento ancho vamos a tener al ligamento redondo. Y en la parte superior y anterior vamos a tener al mesosacro. Cada uno de ellos, obviamente, va a tener relación con el ovario en la parte posterior y la trompa uterina en la parte superior y anterior. Pero esas son, ¿te quedó claro el que preguntó? Cada uno de los medios de fijación. Okay. Bueno, y acá está, fíjense, este es un corte muy lindo en el cual ustedes pueden observar a este nivel. Esto es anterior, esto es posterior, derecho e izquierdo. En la parte anterior, por detrás de la sínfisis del pubis, vamos a tener a quién? A la vejiga. Luego tenemos el útero. Luego tenemos el útero. Y acá, fíjense, porque se insertan prácticamente bastante juntos, bastante próximos, vamos a tener al ligamento redondo, ¿sí? Porque como esto es una vista posterior, porque se están viendo en los ovarios, ahí vamos a tener un ligamento redondo, atraviesa toda la pelvis y se viene al conducto inguinal. Y acá tenemos una trompa uterina, el ovario, una trompa uterina y el otro ovario. Y acá, estos son los ligamentos que acabamos de ver. Y hacia la parte posterior, como habíamos dicho, teníamos acá al recto. ¿Sí? Bien. Bueno, la parte muscular de este... ¿Cómo es la estructura de la musculatura? Habíamos dicho que ese útero tenía una pared muscular muy engrosada, pero no por patología, sino que era gruesa. Entonces, el útero de afuera hacia adentro, el útero de afuera hacia adentro, vamos a tener tres capas. La capa externa, que corresponde a la serosa peritoneal, ¿verdad? Luego tenemos esta capa muscular. Esa capa muscular que a su vez está formada en tres planos. Tenemos un plano externo, un plano medio y un plano interno. Y luego tenemos esta cavidad, que es la porción interna
¿no es cierto? Que vendría a ser la tercera capa. El peritoneo ya lo hablamos, ya lo vimos. Entonces ahora vamos a ver cuál es la estructura de esa muscular, de esa capa muscular. Esa capa muscular tiene la disposición de sus fibras. Vamos a tener una externa, una que se va a disponer en el plano externo, y se va a continuar con el tejido conectivo del ligamento redondo, del ligamento ancho, del ligamento uterovárico, de todos esos ligamentos. Sus fibras se van a continuar con el tejido conectivo. Luego vamos a tener una porción, una capa, ¿no es cierto? Una capa media. Esa capa media, las fibras, van a estar alrededor de los vasos, arterias y venas. Y en el momento del parto son las que van a hacer la contracción, esa fibra, para que se produzca el corte del sangrado. Esas se denominan ligaduras de Pinar. Y luego tenemos la parte interna, que ven, acá tenemos fibras longitudinales y fibras circulares, que esas fibras se van a continuar con el ostium a nivel de la trompa y en el cuello en la parte inferior. Esas serían las tres capas. ¿Cuál es la vascularización de este útero? La vascularización de este útero estaría dada por la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica. Y después tenemos ramas cérvico-vaginales, y estas cérvico-vaginales van a dar a su vez dos ramas tubováricas. ¿Cómo van a ser las venas? Las venas van a estar, son las que van a ir acompañando en la arteria uterina y van a terminar ¿dónde? Van a terminar desembocando en la arteria ilíaca interna. Esas venas uterinas van a comunicar hacia arriba con la ovárica y hacia abajo con la hemorroidal superior. Perdón. Bueno, esto es una cosa que quiero que por favor lo tengan claro. ¿Cuál es la característica que tiene esta arteria uterina? La arteria uterina es muy importante porque va a irrigar, ¿no es cierto?, el útero. ¿Qué características va a tener esta arteria uterina? Esta arteria uterina tiene características sinuosas y está localizada a ambos lados, en los bordes laterales de ese útero. Empiezan en el cervix y suben. ¿Por qué tienen esta forma sinuosa? Esta forma sinuosa es como que estuvieran plegadas. Esta característica, miren, acá se las muestro. Fíjense, esto que tienen acá, esta forma sinuosa de la arteria uterina que está en un borde y en el otro borde, esto se realiza ¿por qué? ¿Por qué? Esto se realiza para que esa arteria uterina, si esa paciente se embaraza, se vaya, a medida que va creciendo ese útero, va a ir estirándola y la va a ir acompañando en su embarazo. Otra de las cosas a tomar en cuenta. Nosotros habíamos dicho acá se ha cortado el cuerpo y hemos dejado el cuello. Entonces tenemos hacia anterior la vejiga, hacia posterior el recto. Y luego acá tenemos los dos uréteres. Esos dos uréteres, ¿por qué es tan importante? Fíjense, el uréter pasa por detrás, ¿no es cierto?, de la arteria y las venas. ¿Por qué motivo hay que tomar en cuenta esto? Porque en las pacientes, cuando hay que hacer una histerectomía, ¿qué sucede? Cuando se hace la histerectomía, si se liga a este nivel, ¿qué puede llegar a suceder? Si se liga a este nivel, ¿qué puede llegar a suceder? Que nos llevemos por delante el uréter. Y si nos llevamos por delante el uréter, ya sea seccionándolo o ligando, ¿qué pasa arriba? Comienza una dilatación hasta llegar a una atrofia del riñón que se ha seccionado o se ha ligado el uréter. Fíjense las consecuencias. Entonces, por eso esta foto no es caprichosa.
es para que ustedes vean el acabalgamiento que hacen estos vasos sobre el uréter. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Cuáles son los ganglios? Los ganglios linfáticos son los ganglios del... Acá los tenemos por una cuestión de patología, es decir, tenemos que separar los ganglios del cuerpo de los ganglios del cuello. Los del cuerpo uterino van a llegar a los ganglios ilíacos y otros van a ir por los ligamentos anchos a los linfáticos de las trompas, los ovarios y a los aórticos. Y los del cuello van a ir a los interilíacos y a los ganglios hipogástricos. ¿Cuál es la inervación? Provienen del plexo hipogástrico. Bueno, acá hay un estudio, yo siempre les pongo, ustedes saben que yo hago imágenes, así que no se salvan. Las imágenes están. En la cavidad uterina, en los casos de una, y si no, preguntan a los alumnos. La cavidad uterina hay un estudio que se llama histerosalpingografía. ¿En qué pacientes se realiza? En pacientes que presentan una esterilidad. ¿Qué nos va a determinar este estudio? Este estudio también se va a hacer con un medio de contraste iodado hidrosoluble, por vía retrógrada, se va a canalizar y este medio de contraste se va a colocar. Va a comenzar a inyectarse a través del cuello, la cavidad y luego van a pasar a las trompas. Esto es una histerosalpingografía donde vamos a poder observar el cuello uterino, que es radiodenso porque tiene un medio de contraste iodado hidrosoluble, la cavidad endometrial, y luego van a pasar ese medio de contraste a través de las trompas. ¿A dónde van a pasar? Van a pasar a la cavidad peritoneal. ¿Qué puede llegar a pasar? Que estas dos trompas estén totalmente permeables y ese medio de contraste caiga en el peritoneo. Eso me está hablando de que el estudio es bueno, está bien, que esa paciente está bien. ¿Qué puede suceder? Puede suceder de que una trompa o las dos, ese medio de contraste no pase. ¿Qué quiere decir? Que esa trompa pueden estar obstruidas. ¿Por qué se pueden obstruir? Se pueden obstruir porque las trompas uterinas son un medio de comunicación, ¿no es cierto?, entre el útero y el ovario, ¿verdad? Bien, pero en este caso la trompa uterina, ¿por qué puede llegar a estar obstruida? Porque hay un proceso inflamatorio. Vieron que ahora hay cualquier cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Ok, se anida acá. Entonces fíjense una cosa, la trompa uterina va a comunicar la cavidad abdominal directamente con el exterior. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a través de la vagina, vamos a suponer, sube cualquier patología, tenemos la vagina, cuello, cavidad, trompa, cae a la cavidad peritoneal. ¿Se ubican? Es una cavidad abierta, entre comillas. Entre comillas. Entonces este estudio se llama histerosalpingografía y esto es lo que se denomina prueba de Cote. La prueba de Cote es positiva cuando nos está diciendo que ese medio de contraste va a producir un bañado de las asas iliares de la pelvis. Y cuando ese medio de contraste se ha bajado, quiere decir que esa prueba es negativa y la paciente, hay que decirle, señora, acá hay una obstrucción. A veces puede haber una obstrucción y con la misma presión que se hace en el medio de contraste, ¿qué es lo que sucede? Se desobstruyen. Y entonces, de esa forma, posterior a una histerosalpingografía, esa paciente puede llegar a quedar embarazada. ¿Ok? Ya estamos en la hora. ¿Se pueden desobstruir quirúrgicamente? Mira,
Depende de qué patología y depende de qué problema tengas. Porque estos problemas producen fibrosis. Vos te diste cuenta que la luz de la cavidad de la luz de la trompa es muy delgada, tiene 1 milímetro. Entonces, haber una obstrucción, habitualmente hay mujeres que dicen, bueno, me voy a hacer una ligadura. Tienen alguna cuestión amorosa, qué sé yo, quieren volver a que esa trompa se la vuelvan a canalizar. A veces no es tan fácil. Eso es una cuestión ginecológica, pero no, a veces no es tan fácil. Porque si vos ya te la cortaron o te la ligaron, y es como que se produce ahí una obstrucción. Bien. Bueno, y acá tienen otro corte de tomografía de la pelvis, donde ustedes pueden ver el ovario, ¿verdad? Y los dos ovarios y el útero, con la pelvis y las asas iliares. Acá la sínfisis del pubis y el sacro. Hola, ¿necesitas el aula? A las 11:30. Bueno, porque ya son las 11, ya sí. Recordando mi tiempo. No. Recordando tu tiempo. No, porque todavía falta y... No, problema, gracias. Que tenga Bien. buen día. Gracias. Sí, no sé. Bien. Está perfecto. Acá una alumna, y yo no lo dije, perdón, porque dije que por ahí me puedo andar de la paciente. La alumna me pregunta qué es el parametrio. ¿Alguien sabe qué es parametrio? Parametrio. Acá la alumna me preguntó. ¿Qué es el parametrio? Ustedes saben que los dos ligamentos anchos, ya habíamos dicho cómo estaban fijados, hacia el borde lateral del útero y en la pelvis. En la parte superior está cerrado. Estas dos hojas, préstame esto, más o menos así. En la parte superior está cerrado y en la parte inferior está abierto y es que se va a continuar con el peritoneo pelviano. ¿Sí? Está bien. ¿Y por qué es importante este espacio? Porque por ahí va a pasar el uréter, van a pasar los vasos, hay grasas. Entonces, si este es el ligamento ancho, en la parte superior va a estar cerrado, pero en la parte inferior va a estar abierto. ¿Se entiende? ¿Se contesta la pregunta?